Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Amada iglesia, el título de esta predicación del día de hoy es Sumérgete en el río de su espíritu. Repito, sumérgete en el río de su espíritu. Dios ha venido hablando a la iglesia hace unas semanas atrás sobre algunos mismos puntos. Y escuché alguna vez que cuando el Dios vuelve y dice otra vez la palabra, la repite, es porque Él está interesado de que en verdad lo hagamos, que lo cumplamos, de que escuchamos y lo pongamos por obra. Hace unas semanas atrás, hace casi un mes, si no estoy mal, hablábamos acerca de que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Y que si nos inclinamos hacia el mundo físico y empezamos a creer lo que me dice el mundo, mis compañeros del colegio, de mi trabajo, yo me voy moviendo más hacia ese mundo, ¿no? Hacia el mundo a veces de negativismo, a veces nos acercamos a personas negativas y empezamos a convivir con ellos y se nos va pegando es lo negativo. Pero si yo, en cambio, me empiezo a buscar y buscar cada día más de la presencia de Dios, declarar su palabra, que yo la pueda oír, declarando mi boca, decir las verdades, porque la palabra es ¿qué? Verdad. Entonces yo empiezo a moverme en una atmósfera que es diferente. Es una atmósfera en la cual lo imposible se vuelve ¿qué? Posible. Mientras que tú vivas en este mundo, ahí sí verás los problemas más grandes y más grandes cada día. Y hay veces que el problema se convierte tan grande que tu Dios se vuelve pequeño, porque has hecho el problema más grande que tu Dios. Pero cuando tú te acercas a eso de declarar, de buscar de Dios en la intimidad, lo imposible se vuelve ¿qué? Posible, porque tu Dios, ahí tú lo ves en la verdadera dimensión de Dios. Ahí ves que Dios sobrepasa todo entendimiento. Es tan grande, tan gigante, que sobrepasa todo entendimiento, toda frontera. Y eso es lo que quiero hablar en un principio, demostrarte todo lo que Jesús hizo. Jesús venció todas las leyes naturales, habidas y por haber. Nos está invitando a nosotros también a que las venzamos. Nosotros vivimos bloqueados por un mundo físico, también hay unas leyes espirituales, pero hay unas leyes físicas que pueden ser vencidas solo si estamos en la presencia de ¿qué? De Dios. Entonces Jesús se movía en lo sobrenatural, llamémoslo así, en el Espíritu Santo se movía nuestro amado Jesús. ¿Por qué? Porque lo que el Padre y el Espíritu le decían en oración y comunión con Él, Él lo hacía. Ellos se reunían. Jesús desde el principio estaba en perfecta comunión con el Espíritu y con el Padre. Dice la palabra de Dios, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y lo mismo está haciendo en esta temporada. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, le decía a sus discípulos, porque yo les enviaré al Espíritu Santo. ¿Y quién está ahorita con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo actualmente sobre el mundo, sobre las aguas, pero más sobre aquellos que le creen y lo recibieron en su corazón. Esa es la gran promesa que dice que son las arras, que es el sello que Él colocó sobre cada creyente, su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, ejemplos de que Jesús venció las leyes naturales. Está en Juan 2:6 y le voy a pedir el favor al que está colocando los versículos. Creo que ayer lo dejamos bien en orden. Juan 2:6. Y allí hay un milagro sobrenatural que hizo Jesús. Fue el de convertir el agua en vino. ¿Lo recuerdan? Bien, y dice así, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Y recordemos así rápidamente, me habla que María le dice a Jesús que le ayudara, que veía que se había acabado el vino, y Jesús le dijo, no, pero todavía no ha llegado mi tiempo. Pero más sin embargo, María le dijo a ellos, hagan todo lo que diga Jesús. Igual hoy Dios te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo, hagan todo lo que te dice Jesús, que debes hacer, hazlo. Algo curioso que le decía ayer los del día sábado es lo siguiente, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos. Alguna vez escuché una predicación que enfatizan toda la predicación en esto, y yo no me he dado cuenta, pero mire lo que dice aquí. El agua que estaba allí estaba conforme al rito de purificación de los
judíos. Es posible que ese agua estaba preparada era para el rito de la purificación que utilizaban en ese tiempo, de pronto para lavar los pies, no sé. Y Jesús les dijo, tomen de esa agua, y después ustedes saben qué pasó, ¿no? La convirtió ¿en qué? En vino. Escuché que hay mucha gente que uno busca en Google y ya hay gente que quiere hacer lo mismo, convertir el agua en vino. No sé si ya lo lograrían, pero no creo. Pero el único que venció esa ley natural de convertir un agua en vino es nuestro amado Jesús. Con esas señales y milagros estaba testificando que Él no era cualquiera, que Él es el Hijo de Dios. ¿Listo? ¿Cuánto lo creen? Amén. Bien. Después dice multiplicación de los panes, Mateo 14, 19, 21. Y dice así: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. En otra versión dice, o en otro evangelio dice, y dio gracias a Dios. Fundamental en la vida, mis hermanos, debemos ser agradecidos. Sí, Jesús nos dio muchos ejemplos. Y tú tienes que tener una vida ¿de qué? De agradecimiento. No importa las circunstancias por las que estés pasando. Hay muchas veces que no entendemos las circunstancias, pero debemos ser ¿qué? Agradecidos. Ayer decía lo siguiente: hace unos 3 días estaba durmiendo, ya me tenía que levantar para trabajar. Cuando me desperté sentí algo diferente a las mañanas. Sentí como si Dios fuera algo increíblemente grande en gran manera, que yo no puedo explicarme esa grandeza. Y era algo como diferente a lo que otras veces he sentido. Y ahí entendí, con mi interior entendió y me puse a pensar, ¿cómo es posible que yo, siendo tan pequeño, mi Dios tan grande, tan gigante, poderoso, el que creó todo lo que vemos, yo me atreva a veces a decirle, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? ¿O por qué me está pasando esto? En ese día ya me había pasado algunas veces, a veces me pasa, pero esta vez me volvió a pasar y me hace como recordar. O sea, Dios es gigante, es poderoso, es el dueño de todo cuanto existe. Como decíamos, ese es tu Dios, alguien grande, increíblemente grande, y es real, es verdadero. ¿Y yo qué soy? Una persona que por su misericordia me puedo acercar a Él, pero sin embargo sigo siendo, como dice su palabra, polvo. Dios a veces se acuerda y tiene misericordia de nosotros porque dice que se acuerda que nosotros somos polvo y tiene compasión de nosotros. Entonces ahí entender de que, ¿qué le puedo decir a Dios yo? Porque estoy pasando por esto, por aquello. No, tú eres el perfecto Dios, tú sabes qué es lo que haces, tú eres grande y eterno. Quería manifestar o contar esta historia que me pasó estos días. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Jesús caminó sobre el agua, pero quiero ahora más adelante tomar ese versículo. Está en Mateo 14, 22 y 33. Él venció todas las leyes naturales. Algunos también han intentado, magos han intentado decir que caminan por el agua, pero todos sabemos que son trucos. Le colocan plataformas, hacen algo diferente. Pero el único que ha caminado sobre el agua, sobre el mar, sobre el lago, es nuestro amado Jesús. Venció las leyes naturales. Después también venció otra ley natural, como la que le dio una orden al mar que se detuviera, y se detuvo. Dice en Marcos 4:39, dice lo siguiente: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nomás su palabra, con que Él declare su palabra, y todo es hecho. Venció la ley natural de los vientos y de las tormentas y del agua. También vemos que Él venció la muerte. Nadie ha vencido la muerte. Hay muchas religiones del mundo que tienen unos dioses con D minúscula, porque casi todos tienen una tumba y van y la buscan y allá está la tumba. Pero el único que no tiene tumba, o sí tiene una tumba, pero de memoria, es nuestro amado Jesús, porque el cuerpo nunca está allá. Él venció la muerte. ¿Cuántos lo creen? Él venció la muerte y no está allá. Los otros dioses sí, van a la tumba de Mahoma, de Buda, y allá está. Pero el único que venció la muerte es nuestro amado Jesús. Venció una de las leyes más máximas que hay, ¿no? Vencer la muerte. También dice que ascendió a los cielos, y cuando ascendió a los cielos, venció la ley de la gravedad. Dice que Él ascendió a los cielos y que los discípulos lo vieron cómo iba subiendo. Y le dicen los ángeles, ¿por qué miráis arriba? Aquel Jesús que está subiendo a los cielos, así mismo regresará. ¿Y cuántos lo creen que Él está pronto por regresar? Amén. Yo les decía que Dios es tan misericordioso
como cuando hablamos del Éxodo, que él dijo, a los 400 años voy a librar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que lo dije alguna vez? Pero Dios es tan misericordioso que a veces se corre sus promesas. Dice, para tal fecha va a ser, pero por misericordia a nosotros se demora un poquitico más. A los 400 años no fue, pero sí fue a los 430 años. Igual yo creo que ya muchas promesas de Dios se han cumplido. En ese momento miramos y miramos cosas y se han cumplido. Por decir una, hay una profecía de que va a haber una guerra que se llama la guerra del Armagedón. No sé si la habrán escuchado. Megiddo, creo que la llaman en otro idioma. Y para que pasara esa guerra, dice que un pueblo del lado izquierdo, si no estoy mal, va a cruzar a pie por encima de un río, si no estoy mal. En el 2000 algo, ese país inventó una compuerta que puede cerrarla y ese río queda automáticamente cerrado. O sea que ellos podrían pasar ahora sí un ejército a pie por ese río. Hace poquitos con las sequías, si no estoy mal, el río Éufrates se secó y empezaron a ver cosas hasta extrañas. ¿Sí sabían? ¿Han escuchado? O sea que las cosas están casi que en su punto, por decir una. Hay muchas más. Hay una que sí no tiene pérdida. Y la voy a decir antes de continuar. Ayer no la dije, pero hoy la digo. El pueblo de Dios, Israel, fue en el año más o menos 70 después de Cristo desterrado de su pueblo. Salieron corriendo, casi que pasó un apocalipsis para ellos. El que estuviera en la azotea que no se devolviera porque les pasó casi lo mismo, les tocó salir corriendo porque vino una invasión, no sé si está del pueblo romano, acabó con todo y le tocó a todos los judíos salir y esparcirse por todo el mundo. Y la palabra de Dios declara en Oseas y en otras partes declara que ese pueblo tenía que regresar a su tierra. Ahora yo les digo, ¿qué tal que hubieran hecho eso con Colombia? Si nomás nos vamos un mes para Argentina y llegamos hablando argentino. O nos vamos para Medellín y llegamos hablando paisa los tolimenses. Pues el pueblo de Israel no es lo mismo. ¿Qué tal que pasaran 2000 años y separaran nuestra tierra a Colombia? Yo creo que cuando se acabó Colombia, no hay tal arraigo como el que hubo en ellos. Entonces hubo un milagro sobrenatural que el pueblo judío fue esparcido por toda la tierra, pero regresaron en el año 1948. Más de 1000 años, casi 2000 años pasó para que se cumpliera esa profecía y ellos regresaron en el 1948. Y muchos que leemos la palabra creemos en la promesa que dice que esa sería la última generación. ¿Cuál es la última generación? Cuando el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida de nuevo. Y se cumplió a cabalidad. Era un desierto, pero Dios lo convirtió ahorita que en una de las potencias más grandes del mundo. Un desierto en el cual producen, si no estoy mal, mucha naranja y frutas y exportan a los países. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Entonces, esa también es una señal de que nuestro amado Dios está cerca. Pienso que se está retardando porque dice su palabra que no lo ha hecho no porque no quiera ya cumplir su palabra, sino por tardanza para que muchas personas más lleguen al conocimiento de Dios, por su amor y su misericordia hasta el fin. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, bien, pero un pequeño paréntesis. Amén. Entonces sí, venció el pasar por el agua, venció el ascender a los cielos, venció muchas cosas más. Y todas aquellas cosas que indicaban que Él en verdad era Dios. ¿Listo? Amén. Ahora, cuando nosotros oramos continuamente, como les decía, entramos en un ambiente de fe para ver lo imposible convertirse en posible. Es necesario que hagas como hizo Jesús y como aprendieron sus discípulos. Empezaron a buscar de Dios, a declarar la palabra, porque no es solo necesario que tengas la palabra de Dios. Algunos tienen en sus casas el Salmo 91 abierto en sus casas. De nada sirve. Lo que sirve es que tú cojas ese Salmo 91, que es muy valioso, muy importante, pero lo creas y lo declares hasta que tú lo creas que Dios en verdad sí va a hacer lo que está diciendo ahí. Porque la palabra es verdad, pero no es solo necesario saber que la palabra es verdad, sino como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y ahí sí la verdad te hará libre.
Tú puedes tener muchas promesas en tu vida, pero solo cuando tú las conozcas y las creas, eso se hará realidad en tu vida. De resto, la palabra es poder, pero si tú no la crees, tú no la practicas en tu casa, tú no la vives a diario, ese ambiente que te estoy contando de lo sobrenatural, donde lo imposible se hace posible, no se verá. Solo hasta que tú busques continuamente como lo hacía Jesús, como lo hacían los apóstoles. Ejemplo, Pedro empezó a llenarse de su presencia, de creer en la palabra, de lo que estaba escrito, aunque tuvo sus delicias, ¿no? Pero cuando logró vivir en su presencia, vio que solo la sombra sanaba a las personas, porque estaba impregnado de su presencia, ¿sí? Vio que llegó ante un paralítico y él le pedía dinero, y él le dijo, no, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? Tenía lo que aprendió con el maestro, de su palabra, de creer en su palabra. De lo que tengo te doy. Yo sí creo que Dios es posible que te sane. Y te impregno de eso. Y eso es lo que quiero que hagamos. Tú tienes que impregnar a la gente que está allá afuera con tu fe. No de los que se deja llevar por los pesimistas. No, mi Dios es real. Mi Dios, así como dije, es grande y poderoso y es capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero tengo que hacer carne de mi carne esa palabra, que aquí se arraigue en mi corazón. Que cuando vengan las pruebas y las circunstancias, tú no te quedes en el problema. El problema es pequeño, siempre va a ser más pequeño comparado con lo que es Dios en tu vida. Pero tienes que hacerlo real, porque cuando es real, ahí sí puedes actuar con esa realidad, bajo esa realidad. Mientras no sea real, tu problema lo vas a empezar a hacer crecer. Y ahí viene el enemigo y le empieza a echarle candelita para que el problema crezca hasta que lo veas imposible. Pero mientras tú hagas crecer acá la llama del Espíritu Santo, en creer en su palabra, en buscar de él día a día, esa atmósfera tuya va a cambiar, que cuando tú vayas por la calle, aún personas van a ser sanadas y aún no vas a saber qué es lo que pasó. ¿Cuántas veces alguien pudo haber sido sanado y tú nunca lo sabrás? Pero como no, lo importante no es que yo me gloríe de nada, sino que Dios se gloríe, se magnifique. ¿Cuántos dicen amén? Ayer en la mañana me levanté con esa palabra. Se me vino esa palabra a la mente, no sé por qué, pues yo sí sé por qué. Fibromialgia y osteoporosis. Cuando yo fui con mi esposa a reclamar unas medicinas para mi papá, que por cierto esa EPS está muy demorada, lastimosamente. Y cuando vi una persona que estaba en una panadería, creo que estaba con un problema acá en la pierna, y se me vino otra vez a la mente lo que en la mañana me ha dicho. Dios habla. ¿Qué hice yo? Empecé a orar dentro de mí por aquella persona que estaba ahí. Cuando llegué al servicio, le pregunté a alguien que sabía, bueno, ¿y qué es fibromialgia? Entonces ella me decía más o menos algo. No sé por qué Dios mostró, pero lo que sí sé es que ayer mientras estaba adorando en la presencia de Dios y aquí mientras estábamos adorando, yo reprendí ese espíritu y no sé quién pueda estar padeciendo eso, pero en el nombre de Jesús, si Él lo colocó, si Él lo avisó, es porque va a ser algo grande en eso. Y si volvemos al punto, si creemos que es posible, por más grande que sea la enfermedad, lupus, cáncer, lo que sea, SIDA. He visto a muchas personas con SIDA ser sanados. Es posible, pero debemos ¿qué? Creer, hacer carne de nuestra carne esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pedro logró moverse en ese ambiente, pero volvió sus ojos a las circunstancias. Leemos Mateo 14, 22 y 23 y dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ya estaba asediado, lleno de muchas personas le buscaban porque habían visto milagros. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Ahí me quiero detener un momento. Jesús estaba rodeado de mucha gente. La despidió a todas, hasta sus discípulos. Dijo, tengo una cita con el Padre. Ya desde la mañana sabía, tengo una cita con el Padre, es a tales horas. A esa hora debo ir a acudir a mi Padre y al Espíritu Santo. Necesitamos hacer comunión. Les decía que en un principio Dios en la eternidad vivía una relación de uno a uno allá, una Trinidad perfecta, en comunión, en amor. Increíble de imaginar, ¿no? Pero ahora Jesús había dejado su trono, su gloria,
y ahorita estaba acá en la tierra y se comportaba como tú, como yo, como hombre, porque asumió la naturaleza humana. Entonces, Él apartaba esos momentos de volver allá en intimidad, nadie más, solo el Padre, el Hijo y Él, y el Espíritu Santo. Ahí, entonces, ¿qué dice? Como que anhelaba, dice, subió al monte a orar aparte, quería encontrarse en el amor supremo, en la majestad, en esa maravillosa presencia de Dios. Ahora yo te digo, Dios ha colocado una cita contigo todos los días. Dios el Padre anhela de ti todos los días y ha colocado una cita en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero depende de ti el que quieras ir a acudir a esa cita. Lastimosamente a veces tú no le cumples esa cita a Dios. Pasa la mañana y el Padre ya esperando. Pasa la tarde y el Padre esperando. Pasa la noche y el Padre esperando, y a veces te acuestas y el Padre quedó esperando. Incumpliste la cita. Ahora, ¿quién perdió? ¿El Padre perdió? El que perdimos fuimos nosotros, porque nos hemos perdido de ese amor increíble, de esa paz, de ese gozo. Así estemos en medio de dificultades. Habacuc lo entendió. Habacuc tenía la presencia de Dios, y solo cuando tú tengas la presencia de Dios en verdad, en gran manera, ahí es donde los problemas se van a volver pequeñitos y dicen, no, pero si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. ¿Sí? Qué maravilla, ¿cierto? La palabra es una bendición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vuelvo y repito, debes acudir a esa cita con el Padre, porque es por tu bien. Si tú lo haces en la mañana, te vas a equipar de herramientas para afrontar ese día. Si tú buscas de Dios, entonces vas a empezar a ver las cosas de un punto diferente, y Dios te va hasta decir cosas que van a pasar en el día y qué reacción debes tomar. Si tú te equipas de las cosas que Dios te tiene para ese día, cuando llegue el problema, entonces tú ya estás confiado y dices, no, mi Dios es más grande que ese problema, y ya, ni te vas a desesperar, ni vas, nada, vas a confiar en Dios. Pero en cambio, si tú levantas y arrancas porque te cogió la tarde, colocaste el despertador y vamos a dormir 5 minutos más, mentiras que son 15, y arrancas a correr por el día y no te acordaste de orar a Dios, va a pasar también circunstancias, pero ahí pues Dios te va a hablar y te va a decir, no, no hagas eso. Pero no sé qué tan fuerte vas a estar tú para hacerle caso al Espíritu Santo, para escuchar lo que te está diciendo que no hagas. Entonces lo más probable es que de pronto te equivoques. Por eso tienes que acudir a la cita que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen para ti. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿sí ven? Pasó un tiempo maravilloso, el Padre, el Hijo allá disfrutando, ángeles, yo creo que sirviéndole ahí. No, eso es un banquete. La Biblia no nos describe mucho, pero algo increíble pasó allí. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo les decía que eso de decir que un fantasma, tenaz, porque entonces me hace entender de que de pronto los fantasmas sí existen. Porque si hasta ellos mismos dijeron, ¡oh, un fantasma! Y yo les decía que cuando yo era niño era muy miedoso, era demasiado miedoso. Y también me hace pensar de que en la Biblia declara que a veces hay maldiciones generacionales. En eso declara que hasta la cuarta generación, si no estoy mal. Pero bueno, para todo hay solución. Ahorita, si Dios lo permite y hay tiempo, voy a hablar de una solución para esas maldiciones generacionales. Me dice mi mamá que cuando ella también, por el tiempo de la violencia, no sé si cuando fue a nacer, también sufría de mucho miedo, de mucho temor. No, creo que no podía dormir sino con la luz prendida. Aun cuando se casó, creo que pasó un tiempo que no podía dormir sin la luz prendida. Amén, que Dios la hizo libre, ¿no? Conoció la verdad y la verdad la hizo libre. Pero yo cuando tenía como 10 años me pasó algo parecido. Gracias a Dios a mí nunca me han asustado, ¿no? Salvo una vez que en mi casa, yo tenía como 10 años, mi hermana iba para su colegio también conmigo, yo estaba en sexto, ella estaba como en décimo, y entonces estamos vistiéndonos rápidos para ir a tomar la buseta que nos llevaba hasta el colegio,
cuando escuchamos una voz que llamaba a mi hermana, Cristina. Y entonces arranqué yo, de lo mismo que yo soy nervioso, pues yo pensé que era mi mamá la que estaba llamando, arranqué a correr del segundo piso al primer piso y llevaba con mi mitad de escalera ya para llegar al primer piso, porque yo pensé que la voz estaba allá, que estaba llamando a mi hermana. Cuando me dice mi hermana, no, se vaya por allá abajo que mi mamá está acá en el segundo piso, nos está llamando. Entonces yo me devolví otra vez corriendo del miedo. Y cuando dice mi mamá, no, yo no los estaba llamando, pues parece que nos habían asustado a los dos. Y yo dije, uy, gracias a Dios me llamaron a tiempo. Aunque no lo cuento como un susto para mí, porque la que estaban llamando era mi hermana. Pero bueno, Dios es bueno. Entonces cuando leo esa palabra que fantasmas, o sea, que pues pueden existir cosas, y de hecho sí existen a veces cosas extrañas. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Y dieron voces de miedo. Y yo les decía ayer de una manera divertida. Pobre de Pedro, porque al menos yo sí pude arrancar a correr, o si lo asustan a uno, yo creo que arranca a correr el que no tiene a Dios, porque el que tiene a Dios lo reprende inmediatamente y se acaba todo el problema, ¿no? Pero estoy hablando de la persona secular, que lo asusten, salen espero corriendo y cosas chistosas han pasado en la Biblia. ¿Recuerdan que un espíritu cogió a otro loco y lo desnudó y le tocó salir corriendo desnudo? Bueno, cosas chistosas pasan en la Biblia. Pero entonces, retomemos acá lo que estamos hablando. Bueno, bien. Dice que, y dieron voces de miedo. Pero ¿qué pasó con los pobres apóstoles? Ni modo de arrancar a correr, porque ¿para dónde corrían si estaban en medio de la embarcación? Estaban en medio del mar y no, ahí sí dicen que gritaron, dieron voces de miedo, dijeron, uy, nos están asustando. Pero dice lo siguiente, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro, a mí me gusta Pedro, ¿verdad? Su actitud, ¿no? Los otros sí dijeron, no, se quedaron allá acostados, no sé qué pasó, perdón. Pero Pedro sí dijo, Señor, si eres tú, que yo también pueda pasar por ahí. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué dijo? Que Pedro, de conocer a Jesús, de meterse en su presencia, de verlo, empezó a andar en el mundo sobrenatural. Empezó a empaparse de esa presencia que yo les decía ahorita en el tiempo de la alabanza y de la oración. Cuando tú te metes, estás en un ambiente diferente, en un ambiente donde lo imposible se hace ¿qué? Posible. Y Pedro en ese momento entró en ese campo sobrenatural, en ese ambiente que se respira. En días pasados fue a una congregación y estaba, o sea, a un congreso, un seminario que me invitaron así de la noche a la mañana. Venga, y yo, bueno, listo, vamos. Venían unas personas de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Y yo, estaban en tiempo de oración, yo levanté mis manos adorando en la parte de atrás, en las últimas bancas. Mientras oraba, empecé a sentir un peso en mi mano, sobre mi mano literal, un peso acá sobre mi mano derecha. Y yo dije, uy, qué chévere, o sea, experimentar la presencia de Dios. Acá también me ha pasado en la iglesia. De hecho, esta mañana también estaba experimentando sobre mi mano izquierda. ¿El por qué? No lo sé, solo Dios lo sabe. Leyendo un libro después, escuché que un predicador que ya murió, pero que fue muy famoso en los Estados Unidos, no sé si será Oral Roberts, se movió en muchos milagros sobrenaturales. Y en un libro que leí hablan acerca de él y decía lo siguiente: él hacía lo que dice Jesús, buscaba la presencia de Dios. Cuando tenía campañas, cuando tenía predicaciones, buscaba la presencia de Dios. Y la buscaba a tal punto que él no se paraba de ese sitio hasta que no sintiera, eso es particular para él, ¿no? Que no sintiera curiosamente lo mismo, un peso de gloria sobre su mano derecha. Y cuando ya la sentía ese peso de gloria, dijo, ahora sí nos vamos a la predicación. Hay veces que estamos en un mover de alabanza bonito y nosotros como predicadores decimos, no, ya sacar el tiempo, entonces cortamos el mover irrespetuosamente. No sé, pero el Espíritu Santo a veces te dice, no, venga, extiéndete un poquitico más, entra en la presencia de Dios, que la atmósfera cambie, una atmósfera en la cual lo sobrenatural sea posible, donde lo imposible sea ¿qué? Posible. ¿Y qué pasó con Pedro? Logró entrar en ese campo sobrenatural. ¿Quién venció las leyes de la naturaleza? Dios, Jesús las venció. Pero Pedro, ningún humano las ha vencido. Pero Pedro sí,
¿Por qué? Porque entró en ese campo de lo sobrenatural, en donde es lo imposible, donde tu enfermedad que tú la ves como imposible, donde tu problema como tú lo ves como imposible. Y a veces hay personas que están encerradas pensando que hay un enemigo afuera cuando en verdad no hay nada. ¿Por qué? Porque ha hecho valor a ese enemigo imposible, que en verdad no es imposible, sino posible en el campo de lo natural. Por eso te voy a dar un par de cosas que nos puede servir para eso, para que nos movamos, iglesia, y nos despertemos en eso que quiere Dios que te despiertes. Es necesario que ya no vivas más atemorizado y creyendo en cosas que no existen, sino en lo real, en nuestro Dios que es más poderoso que sobre todo nombre. Amén. Listo, entonces hasta ahí está muy bien. Dice que Pedro logró caminar, dice, y acá. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que sí lo logró. Lo imposible ante sus ojos se hizo ¿qué? Posible. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Pero por qué? Porque dijo acá, porque al ver el fuerte viento, y ahí es donde yo te digo, si tú ya empiezas a entrar en la alabanza, en ese río de adoración, por cierto, para entrar en la presencia de Dios ya tenemos la entrada de par en par, porque el velo de Dios fue roto de par en par. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue abierto de par en par. Nadie podía entrar allí. Creo que solo una vez por año entraban, y entraban, ¿sabían? Entraban con una campanita. ¿Y sabe por qué entraban con una campanita y con un lazo? Porque como nadie podía entrar, y si el sacerdote estaba en pecado y entraba a la presencia de Dios, lo más probable es que ahí inmediatamente quedaba muerto. ¿Y ahora quién saca al muerto? ¿Quién se atreve a entrar a sacar al muerto? Nadie. Yo no creo que nadie, después de que el sumo sacerdote entrara y quedó muerto ya. Entonces, ¿qué hacían? Dicen que tenían una cuerdita amarrada y la gente estaba afuera. Y sonaba la campanita. Cuando la campanita sonaba, era porque estaba vivo. Pero si la campanita duró un minuto, oye, ¿qué pasó? Que no suena ninguna campana. Entonces, ¿qué tocaba hacer desde afuera? Jalen y jalen y jalen la cuerdita hasta poder sacar el cuerpo. ¿Sí sabían la historia o no? Bueno, ahí. Bendito sea Dios, ¿no? Bueno, ahí les cuento la historia para que escudriñen la palabra, para que lean más la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué pasó? Él ya se está moviendo en la presencia de Dios y empezó a caminar sobre el agua. Venció las leyes naturales también, donde lo imposible se hizo posible. Pero entonces empezó a ver su problema, se empezó a detallar en su problema, iglesia, en sus dificultades, en lo que está pasando, y empezó a crecer su problema más que lo sobrenatural de Dios, más que Dios. Hasta tal punto que dice que sintió miedo. Y cuando uno siente miedo y aparta su confianza de Dios, pasa lo que le pasó a Pedro. Pues se hizo realidad lo que él temió. Entonces dice que se empezó a hundir. Y ojo con esto, aún más la misericordia de Dios. Él no se hundió de topetazo, porque pues, está en el agua, pues uno se hunde. No dice que comenzó a hundirse, o sea, como quien dice, venga, no, ponga la mirada otra vez en lo sobrenatural, en lo de Dios. Pero no, siguió hasta que ya se desesperó y clamó a Jesús. Pero ahí estaba Jesús y dijo, al momento de Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios también te está diciendo hoy eso. O sea, necesitamos creer en fe para que lo imposible se vuelva posible. Ahora, hay muchas personas afuera que lastimosamente no van a creer en el Evangelio, sino es porque vean señales, milagros y prodigios. De hecho, por eso Dios aún se sigue moviendo así en milagros, señales y prodigios. Hay unos que hemos creído sin haber, dice, bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Pero hay algunos que tienen que creer como Santo Tomás. Tienen que ver, hasta no ver, no creen. Pero milagrosamente Dios es tan bueno que, por ejemplo, médicos que están encerrados en su doctrina filosófica y de ciencia han sido tocados también por Dios.
Hay testimonios en los cuales personas han llegado sin un riñón y cuando les aparece el riñón adentro y empiezan a mirar ¿pero por qué apareció un riñón si no había? Entonces, ¿qué pasó con ese médico? Tuvo que darle la gloria a Dios y decir, sí hay un Dios sobre la tierra porque esto es imposible para la humanidad, un vencimiento de una ley natural, que lo que ya no está, pues ¿cómo va a estar? Y de eso estamos llenos en la Biblia y en testimonios que actualmente uno escucha por todos lados. Les decía, ¿qué pasó con Felipe? Felipe estaba en un sitio cuando Dios le dijo, no, ya no quiero que estés acá, sino que estés allá. Pues dice que lo transportó, lo trasladó y apareció en otro lugar. Escuché televisión la otra vez que un pastor, después les digo el nombre, le pasó lo mismo. Llegó una noche y buscaba la presencia de Dios. Cuando se quedó dormido, dice que fue como a otro país y como que era como chino. De hecho, personas así, creo que mi mamá me contó que una vez también apareció en un sueño por allá en otro país y que ella no entendía lo que hablaban en ese país. Bueno, pero tocó el tema de esta persona, este pastor. Apareció en otro país y hablaban como en chino y él dice que como que predicaba la palabra y bueno, había seguramente intérpretes y durante esa noche estuvo predicando la palabra de Dios allá, listo, bien. Amaneció el otro día y la vida siguió normal y ven, tan curioso ese sueño que me pasó. Dicen que como a los 2 años él tuvo que viajar a China y cuando llegó a un sitio, era el sitio que él había visto hace 2 años en ese sueño. O sea que ¿qué hizo Dios? Lo trasladó para cumplir su palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Y si lo hizo con Felipe y está escrito en la Biblia, lo pueden leer en Felipe, en la parte donde habla sobre Felipe, no sé si es en Hechos, después lo buscamos y lo confirmamos, pero sí está en la Biblia. Fue trasladado para cumplir el propósito que Dios tenía. Y muchas más cosas pasan sobrenaturales. ¿Cuántos van bien? ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Sí estamos? Lo importante es que nos salgamos, como dije, que la palabra se haga carne de nuestra carne. Cuando logremos eso, va a haber una explosión gigante aquí en Ibagué, en la iglesia, porque mi clamor es que pase en todas las iglesias de Colombia y en el mundo, que haya un despertar maravilloso, el despertar que dice la creación está esperando con ansias. La creación entera está esperando con ansias que la iglesia se despierte a ver las cosas que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Pero es necesario que la iglesia ¿qué? Se despierte a creer en lo imposible, porque Dios es un Dios de lo posible. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Aquí quiero detenerme. Les decía que gracias a Jesús, que murió en la cruz del Calvario, nos abrió la puerta de par en par, su sangre nos abrió el camino. Ya tenemos el camino abierto. Pero para también entrar allá es necesario, porque la palabra lo declara, que tú seas agradecido. Que tengas acción de gracias, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Es necesario que tú tengas una vida de gracias. Y esto podría ser una predicación para más adelante, solo hablar de acción de gracias. La palabra declara que debemos ser agradecidos en Tesalonicenses 5, si no estoy mal. Debemos ser ¿qué? Agradecidos en todo tiempo, como Habacuc. No importa lo que está pasando, no importa que no se te ha dado lo que has esperado, pero debes ser ¿qué? Agradecido. 2, debes alabarle. ¿Y qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es bendecirlo por lo que Él hace, por sus maravillas, declarar todo lo que ha hecho en tu vida, lo que hizo con el pueblo de Israel. Continuamente declararlo. Y eso es lo que hacemos acá en la alabanza. Declaramos lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que sigue haciendo. Eso es alabarle. Pero tenemos que alabarle hasta tal punto que podamos adorarle. Lo mismo hace en tu casa, adórale, coloca un ambiente de música, de adoración, de alabanza a Dios, que continuamente, hasta tal punto que ya no sientas ganas de alabarle, sino de adorarle. ¿Y qué es adorarle? Es cuando ya empezamos a tener una comunión con Él por lo que Él es, no por lo que ha hecho, por lo que hizo, sino por lo que Él es. Lo que llegó a Habacuc, ya empezó a adorarle por lo que Él es, no por las circunstancias que estaban pasando. Llegar a decir eso, no importa que ya no haya vaca, en pocas palabras, no importa que no haya comida, no haya nada, pero yo te adoro porque te conozco, entonces ya llegó hasta tal punto. ¿Me hago entender?
Y es necesario que mi casa haga lo mismo, que la iglesia haga lo mismo. Grupo de intercesión, una iglesia sin un grupo de intercesión que estén orando continuamente los jueves, los martes, creo que acá en la iglesia hay. Pero es necesario que más personas se unan en ese mover de buscar de la presencia de Dios, porque eso es lo que sostiene la iglesia. Ese ambiente que se crea de búsqueda de Dios, porque Dios siempre va a estar al que lo busca. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Pero Dios es un caballero, al igual que el Espíritu Santo. Jesús es un caballero. Él nunca va a entrar en ninguno que no quiera que entre. Por eso, cuando hubo un miércoles acá de testimonios, me voy a saltar un poco allí. Cuando hubo un tiempo, Dios me dijo allá, cuando yo estaba en la parte de atrás, me dijo lo siguiente, me hizo pensar y yo empecé a reflexionar. La presencia de Dios es como un río, va cambiando, es nuevo, se renueva porque Dios es creador. Dios sigue trabajando, dice la palabra de Dios, Él no paró de trabajar, Él sigue trabajando, es creador continuo. Y Él continúa trabajando, te zambulles en su presencia y experimentas algo nuevo. Cada vez que tú te zambulles en su presencia, va cambiando, vas experimentando un amor diferente, un amor más bonito, no sé. Misericordias son nuevas, declara su palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. El amor de Dios lo cubre a uno, así como el agua. Hay una teoría, es imposible zambullirse en el agua dos veces, en un misma agua, ¿no? En un río. Nosotros nos tiramos en el río, nombre X, no sé, nos salimos, nos volvemos a tirar y ya es otro río diferente, porque el agua corrió. Así tengan el mismo nombre, el agua cayó. Así es con la presencia de Dios. Cada día, cada momento es una experiencia diferente con Dios. Zambúllete en el río del Espíritu. ¿Y por qué él lo veía? Porque lastimosamente ha habido momentos de adoración y de fluir del Espíritu Santo que Dios está hablando, pero nosotros acá de la alabanza vemos que algunos están metidos en el río, están nadando de espaldas, están nadando de espaldas, botando agua hacia arriba, mientras otros por allá están quietos, por ahí en la orillita, en donde el agua se estanca. ¿Y qué pasa cuando tú estás en la orillita donde el agua no circula mucho? Se estanca. Allí en esa agua, bueno, quien está metido en el río, nadando en esos ríos del agua del Espíritu Santo, empieza a ver que lo imposible es ¿qué? Posible. Pero quien está en la orillita, que metió el piecito, uy, está fría el agua. Y no se mete, y no, ¿qué queda ahí? ¿Qué pasa con esa agua normalmente en ese sitio? Se estanca. Y ahí entonces no vas a ver las cosas diferentes, sino así. ¿Qué pasa cuando tú no tienes una vida de adoración o de buscar, de orar a Dios? Cuando te dicen en la iglesia vamos a orar, pues te da pereza. Ay, otra vez van a con la adoración y les va a dar pereza. ¿Qué quiero concluir con esto, iglesia? Que debemos buscar de Dios hasta tal punto que empecemos a anhelar cada día más de su presencia. Dicen hace poquito, se reunió un grupo de jóvenes en Estados Unidos para adorar un poquitico. ¿Y saben cuándo pararon? Como que una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo duraron. Por lo mismo, porque empiezan a sentir de la presencia de Dios que ya no quieren salir de allí. Yo experimenté una vez acá en el grupo de alabanza hace muchos años, un momento, un éxtasis que dije, ya no me interesa nada. Ojalá Dios viniera ya hoy mismo, más bien nos vamos todos a adorar a Dios de una vez. Llegué hasta tal punto en esa vez. Esto es lo que quiere Dios, que tú empieces a orar y buscar de Dios, que cuando lo hagas empiezas a sentir. ¿Por qué? Porque te estás acostumbrando a la atmósfera de eso, de orar, de buscar de Dios. Pero mientras tú vivas acá con un pie en el mundo y un pie acá que casi entro, no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer sobrenaturalmente también y te saque de eso. Sí, lo puede hacer. Pero también depende de ti también, decir, venga, sí, voy a empezar a buscar más de Dios. Que no sabes cómo hacerlo, pues dile, aunque sea, entra al cuarto y dile, Señor, no tengo ganas ni de orarte. He conocido a muchas personas que dicen así y al momentico Dios le empieza a hablar y empiezan a sentir gusto. Ay, venga, esto está como chévere, y empiezan a leer la palabra. Uy, venga, Dios me está hablando aquí. ¿Me hago entender hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, bien. Ahora la palabra, bueno, continuemos si logramos la meta. Entonces les decía que eso me mostraba a Dios, que la presencia de Dios es como un río, ¿sí? Pero tenemos que zambullirnos en ese río. Porque cuando nos zambullimos en ese río,
lo que parece imposible, vuelvo a repetirlo, se hace posible. Ahí es donde nos armamos de valor y Dios nos habla. Bueno, ahora voy a continuar un testimonio propio, pero antes de eso, regálame un segundo acá. Bueno, es necesario que la iglesia y que cada uno de nosotros creemos un ambiente en el que Dios pueda moverse. Ya les explico por qué. Repito, es necesario que en la iglesia y en nuestra casa creemos constantemente un ambiente en el que Dios pueda moverse. Como dije, Dios es un caballero y está a la puerta llamando. Pero sin embargo, Él puede hacer su perfecta voluntad. ¿Sí? Y lo voy a comparar con este versículo. Mateo 13:58 dice lo siguiente, porque es necesario crear un ambiente donde pueda pasar cosas, ¿no? Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad ¿de quién? De ellos. Pero yo pensé que no había hecho ningún milagro, no. Dice, y no hizo allí muchos milagros. Ahí es donde quiero tocar el tema. Entonces, estamos adorando a Dios, algunos se metieron en el río, otros no, ¿sí? ¿Me hago entender? Algunos se están metiendo en esa atmósfera donde lo imposible es posible, pero Dios en su finito amor y misericordia, ¡prum!, sin ninguno declarar nada, hubo un milagro. Y entendamos esto, milagro es cuando al instante, el que no tenía un riñón, pum, le apareció un riñón. El que vino con fiebre y pum, se le quitó, como la suegra de Pedro. Pero también hay algo que se llama sanidad, que ya Dios lo colocó en ti. Estabas ahí en la alabanza y la adoración y pum, Dios colocó la sanidad en ti. Pero empieza un proceso. Y puede que dure una semana, 2 semanas. ¿Me hago entender? Eso también es sanidad ahí. Entonces es necesario crear ese ambiente. ¿Qué pasó con ese pueblo? Dice que no hizo muchos milagros, pero sí los hizo. ¿Y por qué los hizo? Porque Dios en su infinita misericordia dijo, vamos a hacer estos milagros. Pero dice que hubo unos sitios donde sí hubo más milagros. ¿Por qué? Porque allí sí hubo más fe, crearon un ambiente de creer. Y Dios se mueve donde ¿quién? Donde las personas que le creen, que creen en su palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahí va a ser así. Pedro se movió por un tiempo pensando en su vida. Por eso fue que él pecó y negó a Jesús. Porque aunque Jesús ya había declarado la siguiente palabra, la palabra es esta. Mateo 16, 25, 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, por un momento pensó más en su vida y dijo, si yo me pongo a declarar acá a Jesús, me cogen y me matan de una vez. ¿Y si lo iban a matar? Lo más probable es que sí, junto con Jesús. De pronto ya habían sido 4. Allá clásico, crucificado Pedro, hablando de lo que no es, ¿no? Pero después Pedro se empapó de la presencia de Dios hasta tal punto que ya no le importó su vida. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Y qué hizo Pedro? Eso fue lo que hizo. Al final del tiempo, dice la historia, que Pedro murió crucificado boca abajo, porque según la tradición dice que no merecía morir igual que Jesús, crucificado boca arriba. Entonces, él llegó hasta tal punto de cumplir esta palabra que Jesús ya le había dicho. ¿Listo? Muy bien. Voy terminando. ¿Vamos bien o ya? Muy bien, si nos llevamos algo para la casa, para trabajar esta semana. Amén. Bien. Hubo un tiempo en mi vida que yo estuve muy bloqueado. Y de pronto alguien que esté mirando mi escena desde otro punto de vista dice, no, pero ese man está enredado en nada. Porque a veces los problemas son así. El que mira desde otro punto de vista dice, no, pero ¿por qué complica la vida? Hay solución. Pero yo llegué hasta tal punto de que estaba muy bloqueado en mi vida y yo no veía solución. Ya era profesional y no tenía empleo. Y pasaron así como unos 4 o 5 años y yo bloqueado completamente.
Pero quiero decirlo para testimonio, para que les sirva a ustedes que de pronto estén pasando por eso o por alguna dificultad. Y esa es la segunda parte que les quiero decir. Es necesario declarar la palabra, como dije en un principio, y como dice Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Hoy están oyendo un mensaje que quiere eso, que motive su fe para creer que lo imposible sí es posible. Pero más lo que dice aquí, así que la fe es por el oír, pero ¿el oír de qué? Por la palabra de Dios, de la palabra de Dios. O sea que usted, hay momentos que yo leo la Biblia mentalmente, ¿no? Pero hay momentos que usted tiene que meditar, y esa meditación tiene que ver con que usted la declare, que sus oídos escuchen la palabra de Dios y que eso pase hasta el corazón y se haga carne de su carne esa palabra. ¿Me hago entender? Que lo declare y que lo declare, lo que decía el Salmo 91, de nada sirve tenerlo ahí quieto, lo que tiene que hacer es declararlo, hablarlo, y el que se convenza. Ese salmo es un salmo muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque es como un pacto entre Dios y nosotros de que nos va a guiar, nos va a proteger, y cuando usted lo lea va a encontrar maravillas, pero usted tiene que declararlo y creerlo. Declararlo y creerlo, y no solo una vez, y estarlo declarando y creyendo, que se haga vivo la palabra se haga viva en su ser, que cuando usted esté leyendo la palabra de una se apropie y diga: esto dice aquí. Salmo 91, coloquémoslo rápidamente para dar un ejemplo. Salmo 91. Salmo 91 dice lo siguiente: que te apropies de la palabra. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ahora dilo, Fernando, tú que habitas al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Y lo digas: mi familia. Di: mi familia habita al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es necesario creerlo y declararlo. Y dice: Fernando y tu familia y la ICI, diré yo como iglesia a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará, a la ICI, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra familia, a Fernando. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. La ICI estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra es verdad y poderosa. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pues caerán, veremos nosotros que caen 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros, a la ICI, no nos llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán. Y podemos seguir declarando la palabra, pero es necesario así que la declares, que en tu casa vuelvas y leas y que te escuches. Bueno, que se dicen que va a venir tiempos difíciles, muy difíciles sobre la tierra, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero que nosotros no, que tenemos que confiar, que tenemos que clamar, que dice que cuando estés en angustia, clama a mí. Pues ya, que estamos en el día malo, pues clamemos a Él y ya, y creamos. Puede pasar lo que sea, dice, puede removerse la tierra, los montes, pero quien está con Dios, clama a Dios: Dios, te necesito, en el día de la prueba te necesito, Dios. ¿Ya? Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ya casi terminamos. Y termino con mi historia. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo estoy casi convencido de que para mí hubo un rompimiento en el 2005. Ya venía con años que no tenía empleo, no tenía nada, y 2 escenas en mi vida me marcaron, y yo sé que ahí fue el rompimiento y donde se abrió la bendición para mi vida. Ya gracias a Dios tengo 18 años de estar trabajando en ese empleo, el cual yo no veía posible. Como les dije, estaba bloqueado, no tenía camino. Estudié una carrera y terminé siendo docente.
Y ahorita que yo miro atrás el pasado, yo digo, gracias Dios, esa es la mejor decisión que me hiciste tomar en la vida, con la cual me has bendecido. Y por ahí tengo otro testimonio que más adelante lo voy a dar, de lo que me está pasando en estos días. En un mes yo creo que voy a cambiar de empleo. Hubo un concurso y Dios se sigue glorificando ahí increíblemente, es solo Él el que hace las cosas. La gloria siempre sea para Dios. Entonces, ¿qué pasó? Yo escuchaba la televisión y escuché que un pastor, se llama Nelson Paredes, dijo, él le gusta hablar esto, hablar la palabra, declararla, toma partes de la Biblia y empieza a declararla, a hacerla propia. Entonces, y él lo llamó las bendiciones. Y el martes 24 de mayo del 2005, yo conseguí empleo en julio. Empecé a trabajar en julio del 2005. Y entonces, que escríbanme en el correo que yo les envío las bendiciones que él declaraba en ese programa. Entonces yo le escribí, muy juicioso le escribí, cuando sí me llegó al correo y miren, tengo por ahí ya imprimí las hojitas. Hay unas bendiciones y acá otras bendiciones. Y quiero colocar un ejemplo de las cosas que estoy diciendo. Cuando tú empiezas a declarar la palabra de Dios, la atmósfera inmediatamente cambia. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Dice que es como martillo y cuando tú empiezas a mirar la palabra, dice una infinidad de cosas con respecto a la palabra. Cuando tú empiezas a ver lo que no ves y empiezas a declarar, yo sí soy bendecido, así va a ser. Y entonces, por ejemplo, eso es lo que dice él. Entonces, él dice, él llamaba unas bendiciones para varios campos. Entonces, voy a leer, por ejemplo, una. Dice, bendición para todos los enfermos. Y dice lo siguiente, alégrese en el Señor porque Él ha prometido sanarlos. Eso lo sacó de la Biblia. Confíen en su palabra y en el poder de su fuerza. Sea bendito tu cuerpo para que ninguna enfermedad te postre en una cama o mutile tus sueños y todas tus esperanzas de ver los sueños de tu corazón hechos realidad. Porque cuando alguien está enfermo empieza a ver sus sueños menoscabarse, que no se logran los sueños que Dios tiene para él. Toma autoridad sobre el cáncer, la alta y la baja presión, problemas de osteoporosis. Y cuando leí eso dije, uy, lo que me estaba mostrando ayer precisamente lo encontramos otra vez acá. Sobre el flujo de sangre, problemas del corazón, te bendigo para que salga bien de cualquier examen de tu cuerpo. Entonces, es eso, es declarar la palabra. Es necesario que declaremos la palabra. En la palabra hay poder. Como les dije, no solo es necesario que tengamos la palabra, sino que le creamos a lo que está en la palabra, que la declaremos hasta que se haga carne en nuestra carne. Otras bendiciones, por ejemplo, bendición de provisión. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán porque obedeces la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad. ¿Cuántos lo declaran amén? En el campo, que todo lugar que toque la planta de tus pies sea entregado como herencia perpetua a tus generaciones. Ojo con eso de que un hombre vaya a pisarle un pie a las mujeres por acá, ¿no? Tiene que ser sabio, ¿no? Solo la que Dios le coloque. No vaya a poner ahora a pisar a todas las mujeres, ¿no? Los pies, ¿no? Bien. Repito acá, como herencia perpetua a tus generaciones, tu cosecha sea tan abundante que alcance la siembra y la siembra la cosecha. Hay una promesa de que el que siembra llegará un tiempo que Dios irá recogiendo. Qué bendición tan grande. Eso nos va a pasar a nosotros. Vamos a sembrar y iremos recogiendo. Vamos a sembrar y iremos recogiendo. Sembraremos en la ICE y iremos recogiendo más para dar más y más y más y más. Amén, pero hay que declararlo. Tus vacas produzcan abundante carne y leche, no sea parte de ti la misericordia del Señor. Ahí por colocar unos ejemplos que yo sé que me sirvieron a mí, porque yo empecé a declarar la palabra, aunque no lo veía, aunque lo veía imposible. Yo veía imposible en mi vida muchas cosas, pero yo en ese tiempo yo cerraba mis ojos y veía como unos campos y como si yo estuviera manejando, pero yo en ese tiempo ni manejaba ni cicla, yo creo. Bueno, cicla sí la manejaba, pero no sabía ni montar en moto, ni carro, ni nada. Curiosamente, en julio me contrataron para una ciudad, Conoso, Tolima, y aparte me tocaba una hora más para allá hacia el campo. Y entonces allí cuando empecé a andar por eso, empecé a ver que se cumplió y se hizo realidad lo que Dios me estaba mostrando meses atrás. Que empecé a ver paisajes y a partir de ahí he visto paisajes y paisajes en todos mis trabajos. Pero Dios es bueno. Amén, ¿cierto que sí? Bien. Y otra fue una vigilia. Estamos en esa vigilia meses antes de que consiguiera el empleo, que no tenía por ningún lado donde apareciera empleo. Estamos en una vigilia y en esa vigilia hubo un mover tan fuerte que declaraban que vamos a gritar por las bendiciones, vamos a declarar las bendiciones. Yo soy un hombre que no soy de hablar mucho ni de expresarme mucho, aunque hoy sí me pasé.
Siempre digo, voy a hablar más poquito, pero bueno, bendito sea Dios porque lo haces por algo. Y entonces yo no soy de los que normalmente no me ven expresando mis emociones ni nada. Oran por mí y son contaditas las veces, pero cuando me ha cogido, me ha cogido. Una vez oraron por mí, el pastor de Bogotá, eso parece que me era cogido la corriente en el piso y yo pensé que no, pero sí. Acá una vez el Dios también me colocó a llorar en plena predicación, en una alabanza lo mismo, me cogió a llorar y no soy de expresar mucho mis emociones, pero cuando Dios lo hace, téngase el que téngase. Y en ese día entonces yo lo hice, salió desde lo profundo de mi corazón declarando esa promesa, amén, la recibo y declaraba la palabra de Dios, declaraba la palabra de Dios. Y yo sé que con estas bendiciones que empecé a declarar de su palabra, creer en su palabra y el rompimiento que hubo en esa vigilia, declarar la palabra, a los pocos meses está el empleo que ya llevo 18 años para la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que quiero decirles también a ustedes, lo que no ve posible, créalo. Y Juanma, porfa, ¿me puedes mostrar la imagen que te dije? Gracias, Juanma. Casi me pasa, pero no, hoy no se me va a pasar. Acá en esta imagen vemos lo que pasa en la vida cristiana y lo que pasa en casi todos los campos de la vida. ¿Por qué en la vida cristiana? Acá hay una persona que se está esforzando en buscar diamantes. Al final están los diamantes, la promesa que Dios te dio. Y esta persona que se ve que está luchando y luchando y luchando por lograr esa meta, está buscando de Dios en la intimidad y busca y busca y busca, y aunque no lo ve, persiste, persiste y persiste en oración, persiste en llenar su casa de alabanza y de oración, persiste y persiste en meterse en ese río de lo sobrenatural, donde lo imposible es posible. Y acá hay una persona que lo hizo y lleva años y lleva años. ¿Cuánto le falta para llegar a la promesa? Nada. Pero ¿cuál fue su actitud? Se dio por vencido y se devolvió. Algunos cuando lleguen al cielo, Dios les va a decir, yo ya estaba a punto de darle lo que usted estaba necesitando, miren, ahí está cerca. Lastimosamente algunos, pero se rindieron. Mientras que el que está allá arriba, no sabe, ninguno de los dos sabe si lo va a lograr o no lo va a lograr. Pero persiste y persiste. Iglesia, ¿es tiempo de qué? Persistir hasta ver hecho realidad lo que no estás viendo realidad. Hasta ver esa promesa que si Dios te la dijo, es porque es así. ¿Cuántos han logrado ya esa promesa? Muchos. Muchos ya hemos logrado ver sanidades, ¿sí? Ver empleo. Paréntesis rápido, ayer lo conté y lo cuento hoy. Cuando yo no tenía empleo, por esa época, 2004, estaba ministrando en la iglesia. No tenía dinero para comprarme un piano, aprendí acá en los pianos que había en la iglesia. Cuando salí de un servicio, oh sorpresa que cuando llegué a la parte final, un varón de la iglesia, que ya no asiste a esta iglesia, me dijo, Dios me mostró que le regalara un piano. Y me regalaron un teclado. Y allá en mi casa, mi esposa lo sabe y los que viven conmigo lo saben, que aún guarda, y como les dije, como con la ropa, lleva como 20 años ese teclado ahí, y ahí sigo tocando en él y aún sigo ministrando a Dios. Y yo bendigo a ese hermano, si nos ve alguna vez, yo lo bendigo y bendigo a su esposa con sanidad. Sé que escuché que ella está enferma, pero que Dios le recompense, no solo por el sacrificio de la cruz, que es lo más importante, pero también dice la Biblia que cuando nosotros hacemos obras para un hermano, para un hijo de Dios, Dios también recompensa eso. Cuando usted le da al pobre, Dios también se acuerda de esas. Que Dios haga memoria de esas cosas que hizo, porque muchas noches, muchos días he alabado a Dios gracias a ese piano y sigo alabando a Dios. Aunque no es un piano muy bueno, pero me sirvió para adorar a Dios y para buscar de su presencia. Ahora, ya termino, ahora sí. Amada iglesia, hay un árbol que se llama árbol de manzano, ¿sí? Bien, pero ese árbol de manzano ya no está grande. Tuvo que haber pasado un tiempo para lograr que sea un árbol de manzano que produce frutas, manzanas, ¿cierto que sí? Detengámonos eso en un momento. Resulta que tenemos el árbol de manzano que es pequeño. Ahora, ¿el árbol de manzano puede decir que no es manzano porque no ha dado frutas? Estaría declarando una mentira.
porque el árbol de manzano es árbol de manzano. Así no vea frutos, él se llama árbol de manzano. Igual pasa con el cristiano, que aunque no estás viendo ese fruto que esperas, pero sí tienes que creer en las promesas de que tú eres un hijo de Dios bendecido, y todo lo que declara la Biblia es así. Estarías diciendo una mentira si tú empiezas a hablar negativamente, empezar a hablar contrario a lo que dice la palabra. ¿Me hago entender? Lo mismo que el árbol de manzano, porque llegará el momento en que ese árbol, aunque no está viendo los frutos, los va a empezar a ver, va a ver que produce frutos, pero que tiene que persistir en afirmar la palabra de Dios, en creer en esa palabra de Dios, que lo que Dios dijo que tú eras en Él es así, y tienes que creerlo, aunque no lo veo, no esté pasando, aunque yo no tenía empleo, pero empecé a declarar la palabra creyendo que sí es posible, hasta que eso se hizo carne y dio fruto, el fruto que Dios quería que diera fruto. ¿Me hago entender? Bien, amada iglesia, entonces creo que ahora sí hemos llegado al fin. Entonces, para irnos, por favor, sumérgete en la presencia de Dios hoy. Si no es hoy, mañana. De nuevo vuelve a buscar intimidad en la iglesia. Entra a decirle al Señor: Señor, no sé cómo hacerlo, no puedo, Señor, ayúdame, Señor. Pero tienes que ir a buscar a Dios en la intimidad. En próximas predicaciones, de pronto la pastora lo haga o el que Dios coloque a predicar, creo que profundizaremos acerca de la alabanza, de la adoración, de la acción de gracias, cosas que son muy importantes para que la iglesia se mueva en ese ámbito, que no nos pase como lo que dijo Jesús, que había milagros, pero es por su voluntad. No, deben haber milagros también, aparte, porque nosotros creamos ese ambiente que digas: Señor, heme aquí, sí, yo te creo, yo creo a tu palabra, yo creo que es verdad, porque necesitamos eso, gente que se empiece a despertar, que aún lo que decía, su sombra por la calle, empieza la gente a convertirse, a sanarse. O sea, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo hasta tal punto que pase eso. Amén, iglesia. Entonces yo les invito a que nos pongamos en pie y oremos. Les quedamos debiendo la administración un día de estos ya muy cercano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios declara: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vayan de los ancianos, dígale que ore. Pues la palabra de Dios lo dice, hagámoslo, ¿sí? Bueno, amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día, Dios. Gracias porque tú has hablado en nuestro corazón, Señor. Y hoy yo, Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que necesito de ti, Señor. Necesito buscar más de ti, Señor. Haz que mi corazón rebose de esa pasión, Señor, por buscarte, Señor. Así como el siervo, dice tu palabra, brama por el río, Señor, por el agua, Señor. Que así clame nuestro ser por ti, Señor. Que nuestra alma clame por ti, Señor. Que hagamos lo que dice el Salmo, que declara que debemos bendecir al Señor en todo tiempo, Señor. Que te bendigamos en lo difícil, en lo fácil, Señor. En las bendiciones y en las no bendiciones, Señor. Que te bendigamos, Señor. Ayúdanos a buscarte más, Dios. Señor, que esta palabra que se dijo, Señor, sea carne de nuestra carne, Señor. Que salgamos con la actitud correcta de ir a buscarte, Señor, de declarar la palabra, Señor. Y que haya miles de testimonios, Señor, miles de testimonios de que la gente empiece a declarar tu palabra, Señor, y a creer, Señor, que su fe sea aumentada, Dios. Que sea aumentado más y más, Señor, para que veamos lo imposible ser realidad, Señor. Yo me glorío, Señor, me lleno de agrado, Señor, cada vez que escucho que tú te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Cuando empiezo a ver que alguien consiguió trabajo, Señor, que hubo bendiciones para tu casa, Señor, que hay gente que se sanó, Señor. Eso es una alegría cuando vienen a dar acá testimonio, Señor. Y yo me quiero gozar más en ti, Señor. Me quiero disfrutar, Señor, de tu mover, Señor, porque ya lo he visto, Señor, y quiero seguirlo viendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos ver que tú sigues obrando y glorificándote, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional.
Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por